Primera de Tesalonicenses, estamos recordando nuestro estudio aquí en Primera de Tesalonicenses que hemos llamado hasta su venida. Estas dos cartas nos cuentan mucho acerca de lo que debemos conocer como creyentes respecto al retorno de Jesús a la tierra y qué es lo que Dios espera de nosotros en ese tiempo mientras que esperamos, ¿no? Son dos cartas súper increíbles. Y estoy de verdad emocionado por compartir en las próximas semanas el contenido de ellas. Pero vamos a hacer algo distinto esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el pasaje que nos toca por completo y luego vamos a estudiarlo. Así que acompáñame de pie para la lectura de la santa palabra de Dios. ¿Cuántos creemos en esto? La Biblia es la palabra de Dios y tiene un mensaje especial para nosotros esta mañana. ¿Cuántos estamos con expectativa de lo que el Señor nos va a hablar esta mañana? ¿Sí? Entonces, no, de verdad, ¿cuántos estamos con expectativa de lo que el Señor nos va a hablar esta mañana? Muy bien, ok. Entonces, voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. Si no tienes esa traducción en tu mano, puede estar en la pantalla. Dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras solo como ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas, incluso otros mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el pan que necesitamos, Señor, para nuestra alma. Tu palabra es verdad y la recibimos así, Señor. Preparamos, disponemos nuestros corazones para escucharla hoy. No queremos ceder ante el desánimo, no queremos ceder ante la tentación de tomar este domingo como una rutina más, como un ejercicio más que hacemos sin pensar, sin meditar, como parte de una parte más de la semana nada más. Señor, queremos intencionalmente venir a tu presencia en oración ahora, a pedir que nos hables, a escuchar, Señor, a prestar atención, a sentarnos en el filo de nuestros asientos para escuchar y recibir y aplicar lo que tienes para nosotros en tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros y nos sentamos a tu disposición, Señor, a escuchar lo que tienes que decirnos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no tomas asiento y le das un aplauso, Señor, esta mañana por su fidelidad? Porque aún sin haberlo desmenuzado, hemos leído un pasaje sumamente interesante y el Señor nos va a hablar a través de él. Okay. He llamado al mensaje que estoy a punto de compartir de esta mañana gloria y gozo. Gloria y gozo. Pablo estuvo unas 3 semanas, quizá más, no sabemos, en la ciudad de Tesalónica, donde vivían estos creyentes a quienes Pablo escribe esta carta. La primera y la segunda también de Tesalonicenses. Estuvo allí, él fue quien funda esta iglesia en su segundo viaje misionero. Pablo va allí y ha estado enseñándoles la palabra de Dios.
sin duda compartiéndoles el mensaje del Evangelio, sin duda ha estado compartiéndoles acerca de quién es Jesús, acerca de lo que hizo por él, acerca de cómo Jesús no solamente es el Mesías de los judíos, sino que también es el Salvador del mundo. Ha estado compartiendo Pablo con ellos acerca de Jesús, ha estado compartiendo acerca de su propio testimonio. Sabemos que Pablo iba y tenía una reputación con él. Sabemos incluso que habían judíos que se oponían al Evangelio, que perseguían a Pablo y que hablaban a sus espaldas, ¿no? Que hablaban de su reputación, decían cosas como: este Pablo, si es uno de los nuestros, él solía perseguir a los cristianos, él solía llevarlos a su muerte, él era un enemigo de la cruz. Y ahora Pablo, él contaba su testimonio y él decía: no, yo era de todas esas cosas, pero algo sucedió en mi vida. Y contaba su historia con Jesús. Como en Hechos 9, ¿no? Estaba yendo Pablo a recoger, básicamente para llevar a su juicio a cristianos y se encuentra cara a cara con el mismo Jesús resucitado. Y eso cambió su vida para siempre. Entonces Pablo, donde iba, contaba el mensaje del Evangelio. Él abría las Escrituras, que para esos días obviamente no era el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en su totalidad. Eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esas eran las Escrituras, era la Biblia de los judíos. Y a partir de ella, así como Jesús hacía con sus discípulos, por ejemplo, ahí en el Evangelio de Lucas, después de su resurrección, ¿te acuerdas de esos dos discípulos que estaban camino de Emaús? Y Jesús se encontró, y ellos no reconocieron a Jesús resucitado, y Jesús abría las Escrituras. Y después que llegaron se dieron cuenta que era Jesús, pero voltearon y ya no estaba. Y se preguntaron entre ellos: ¿y no ardía nuestro corazón cuando nos abrió la palabra de Dios, las Escrituras? Y esto es lo que hacía Pablo también. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros también, abriendo las Escrituras, y Dios está haciendo una obra en medio de nosotros. Acerca de esto, Pablo tiene algo interesante que decir, porque no solamente está hablando acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Te has dado cuenta en el versículo 13? Dice: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje, el mensaje de Dios, por parte nuestra, dice, ustedes no consideraron, ¿qué palabras? Nuestras palabras. No está hablando solamente del Antiguo Testamento, ¿sí? También está hablando de sus palabras. No consideramos nuestras palabras no solo como ideas humanas, sino como la misma palabra de Dios. Wow, aquí hay algo sumamente importante. Pablo está diciendo: ustedes tomaron nuestras palabras, que de hecho no eran nuestras palabras, era el mensaje del Evangelio. O sea, Pablo va a decir aquí nuestras palabras porque él es quien les compartió, ¿ok? Pero ese mensaje no originaba en Pablo. Ese mensaje originaba en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese mensaje originaba en su propio testimonio con Jesús. Ese mensaje originaba en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Claro, eran las palabras que Pablo compartía, así como yo te estoy compartiendo esta mañana palabras que salen a través de mi boca, pero yo no me las inventé. Entonces Pablo está diciendo: estas palabras que yo les hablé, ustedes no las tomaron solamente como ideas humanas, no las tomaron solamente como mis palabras o mis ideas, sino que las tomaron como las palabras de Dios. Y Pablo afirma y dice: claro, y han hecho bien porque son las palabras de Dios. Entonces, qué alucinante. Nosotros tenemos que entender, como creyentes, como cristianos, somos el pueblo de un libro. Somos el pueblo libro. Somos el pueblo de un libro, y este libro es la Biblia. Somos el pueblo de un libro. Entonces, nosotros creemos en la inspiración divina de la palabra de Dios. No solamente son palabras humanas, hay muchas críticas con respecto a esto. Y este es el primero de 3 puntos que tengo en el texto del día de hoy. Para cerrar, después de esos 3 puntos, vamos a celebrar la Santa Cena porque es el primer domingo de mes. Así que anda preparándote en tu mente para eso. Pero el primero de 3 puntos que quiero compartirte es acerca de la palabra de Dios. Es la potencia. La potencia, si estás tomando nota, es lo que hay en la palabra de Dios cuando la recibimos como tal. Tú sabes que hay muchas personas, probablemente en tu mismo círculo, que critican esto. Oye, ¿por qué tu fe en la Biblia? La Biblia es un montón de escritos errados y son anticuados. ¿Y cómo sabemos que puedes confiar en la Biblia?
y estás creyendo cuentos y son puras fábulas y mitos y Adán y Eva no existieron en realidad, sino que son un montón de alegorías para hablar acerca de cómo sucedieron las eras geológicas y cómo pasó todo esto. Y eso es un montón de mitos, ¿no? O sea, estás creyendo en un cuento de hadas, mejor léete las fábulas de Esopo, que por lo menos son más entretenidas, no sé. O sea, y hay gente que cuestiona y critica la Biblia sin haber pasado un minuto siquiera considerando las afirmaciones de la Biblia, considerando la fidelidad de la Biblia en términos científicos, históricos, sin considerar la congruencia de la Biblia, sin considerar ciertas cosas que hacen a la Biblia un libro único. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo decimos porque lo creemos, pero esto tiene base, tenemos razón para creer esto. Hay básicamente dos líneas de pensamiento con respecto a esto de la Biblia. Primero es lo que la Biblia dice de sí misma, ¿no? Lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces, cada persona, si tú estás en una corte, si te están enjuiciando, si te están poniendo en juicio, tú tienes el derecho de representarte a ti mismo. Tienes el derecho de defenderte, tienes el derecho de sentarte en ese estrado y compartir tu testimonio. Tienes el derecho de contar, de testificar, de hablar de tu versión, de dar tu versión de los hechos. ¿Okay? Todo ser humano tiene esa facultad, ese derecho. ¿Okay? Entonces deberíamos darle por lo menos el mismo crédito a la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir de sí misma? ¿No? Y la Biblia dice un montón de cosas acerca de sí misma, ¿no? Acerca de la palabra de Dios, que es la antorcha en nuestro camino. Dice la Biblia que dice Pablo, es más, el mismo autor de esta epístola, dice en otra de sus epístolas a Timoteo, le escribe, le dice, toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y creo que a veces hoy por hoy no entendemos lo que significa eso. Inspirada por Dios. La palabra que utiliza Pablo ahí es la palabra respirada por Dios. O sea, inspirada viene de esta palabra griega que también puede ser traducida como respiración. Puede decir soplada por Dios. Y eso sí lo entendemos, ¿no? Cuando alguien te sopla, ¿no? Yo sé que tú no lo entiendes porque jamás has dejado que te soplen en ningún examen, ¿no? Porque eres tan santo que eso no pasa contigo, ¿no? Entendemos, ¿no? Cuando alguien te sopla, ¿no? Cuando alguien te sopla la respuesta, cuando alguien te dice qué escribir. ¿Sí entiendes eso, no? Esta es la palabra que está usando Pablo para decir acerca de este libro. Es la palabra soplada por Dios. Dios sopló esta escritura a los autores humanos que la escribieron. Inspirada por Dios. Y no solamente es eso, sino que dice que es útil. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es útil en nuestra vida? Ha sido útil en nuestra vida cuando lo hemos estudiado. Y dice, ¿útil para qué? Útil para instruir, para corregir, para redarguir. Útil en nuestra vida. Es útil la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Entonces, claro, vemos la evidencia interna de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de sí misma? Ahora, algunos pueden decir, sí, Manolo, pero esto es lo que se llama razonamiento circular. Tú estás hablando de la Biblia para favorecer o defender a la Biblia misma. Entonces, si yo no creo en la Biblia, entonces a mí qué me importa lo que la Biblia tiene que decir acerca de sí misma. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos recurrir a otra rama de pensamiento y es la validación externa de la Biblia. ¿Cuáles son estas cosas que hacen a la Biblia única? ¿Cuáles son estas bases que nos hacen pensar y creer, aparte de lo que la Biblia afirma de sí misma, que podemos poner nuestra confianza en ella, ¿no? Que podemos depositar nuestra confianza en ella, porque esto es algo que importa. Pablo dice, ustedes tomaron nuestras palabras como la palabra de Dios, ¿verdad? Y alguien puede criticar eso y decir, qué insensatos, ¿cómo van a tomar la palabra de un hombre como la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces necesitamos darnos cuenta, nosotros tenemos que saber por qué creemos en lo que creemos. ¿Okay? Si somos un pueblo de un libro, y ese libro es la Biblia, entonces, mientras que algunos lo consideramos glorioso, otros lo consideran gracioso. ¿Cómo puedes poner tu fe, cómo puedes creer por ejemplo, en la inerrancia de la Biblia? ¿Sabes lo que es la inerrancia de la Biblia? Lo que significa esta frase teológica es que creemos que la Biblia no tiene error. La inerrancia de la Biblia. Y la gente dice, ¿cómo puedes poner tu fe en un libro, en las defectuosas palabras de los hombres? Así que esta mañana, por unos minutillos, quiero hablarte acerca de la Biblia. Tenemos que ver dos cosas. Primero,
¿cuál es la necesidad de tener la Biblia? ¿Cuál es la necesidad de tener la palabra escrita de Dios? ¿Por qué Dios no pudo hablarnos de otra manera? ¿Por qué tenía que darnos un libro? Y lo segundo es, ya que nos dio un libro, ¿cuáles son algunos de los factores que contribuyen a su singularidad? ¿Qué la separan del resto de libros sagrados que existen en el mundo? Entonces, obvio, esto no es una clase, así que no vamos a tomar muchísimo tiempo hablando de esto, pero sí algunos puntos que considero importantes que necesitamos conocer. Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué es necesario tener siquiera un libro que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos? ¿Cuál es la importancia de tener una revelación escrita de Dios? ¿Cuáles eran las otras alternativas? Si Dios tenía que comunicarnos un mensaje, ¿cuáles son las opciones? ¿Por qué simplemente no nos llama ya que casi todos tenemos celular? Y hasta con internet. No nos manda un WhatsApp por ahí, hey, soy Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? No nos manda un mensaje directo por Instagram, oye, aquí estoy, mira mi historia, ¿no? Y pasa el pesebre, ¿no? Pasas esto, las historias de Instagram de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Dios tendría que habernos hablado, si no hubiera una palabra escrita, no una revelación escrita, tendría que habernos hablado personalmente, ¿no? Podía haber utilizado a una o dos personas para hablar una revelación oral, para contarnos boca a boca lo que ha pasado. Y sí, eso ha sucedido, pero tienes que entender eso no era suficiente, ¿no? Porque ¿qué tal si yo te digo algo y otra persona te dice otra cosa? Y Dios me dijo, y otra persona dice, sí, pero a mí Dios me dijo. Y a mí Dios me dijo, y no hay una forma, o sea, objetivamente, ¿cómo yo podría distinguir quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Si no hay una revelación escrita, entonces yo cómo sé que A, B, fulanito, menganito, sutanito, ¿cómo sé que cada uno de ellos escuchó verdaderamente a Dios? ¿Y a quién le hago caso? No solamente eso, sino que tendrías que hablarnos de generación en generación. Dios tendría que repetir este mensaje con cada ser humano, con cada generación que viene. Entonces, si habla a través de ciertos mensajeros, sin una revelación escrita, habría mucha confusión. La otra alternativa es que Dios se revele personalmente a cada uno de nosotros, ¿no? Dios no tiene acaso, si Dios es omnipresente, si puede estar en todas partes al mismo tiempo, si puede hablar con todo el mundo al mismo tiempo, ¿por qué Dios simplemente no se nos revela y abre nuestros ojos y dice, yo soy Dios, ¿crees en mí? Sí, claro que sí. O sea, ¿por qué no hace eso? Bueno, hay un problema con hacer eso. Que si tú tienes hijos, vas a entender. A veces no queremos escuchar. Y si, escúchame, es importante esto. Si la respuesta a la revelación de Dios es lo que va a hacer sellar mi destino eterno, ¿no? Cómo yo respondo a la revelación de Dios es lo que va a sellar mi destino eterno. ¿No crees que es importante? Entonces, ¿qué tal si Dios, la única forma en que se revelara a nosotros fuera hablarnos personalmente y directamente a cada uno de nosotros? Bueno, van a haber algunas personas que van a decir, no, yo no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero, no, no, yo tengo orejas de palo, soy pescado, ¿no? Entonces, no van a querer escuchar, y no van a escuchar porque no quieren escuchar, entonces nunca van a ser expuestos a la revelación que Dios quería darles. Entonces ese es un problema. Y otro problema a ese tipo de revelación directa es que es un tremendo, bueno, es un mal uso de recursos, pues. Claro, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Él podría hacerlo, pero Dios también es un Dios de orden, de practicidad, es un Dios que no gasta y no quema recursos por las puras. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces tendría que hablar con cada ser humano y mandar mensajeros a cada generación y tendría que hablar con cada persona y repetirse una y otra y otra y otra y otra y otra vez infinitamente hasta que ya simplemente se canse, ¿no? Entonces, por otro lado, como seres humanos, ¿verdad? Porque el mensaje del Evangelio es para los seres humanos. Como seres humanos, ¿cuáles son nuestras maneras de comunicarnos? Bueno, verbalmente, oralmente, visualmente, en un lenguaje corporal también. Comunicamos mucho a través de la comunicación no verbal, ¿no? Yo puedo que no te digo ni una sola palabra, pero si tú miras mi cara, sí que ya sabes que te estoy comunicando un mensaje, ¿no? Es más, basta ver algunos predicadores de la televisión, ¿no? Como no sé si alguna vez has puesto un mensaje así en la televisión, en internet, y bájale el volumen, no escuchas nada de lo que tiene que decir.
y solamente observa su lenguaje corporal. Muchos predicadores lo que vas a ver es esto. ¿Qué lenguaje sale de eso? ¿Qué te está diciendo su lenguaje corporal? ¿Qué Dios está comunicando a través de ese lenguaje corporal? Es un Dios de ira, de basta, uy, qué molesto. Una mala representación de quién Dios es. Entonces, entendemos los problemas, ¿no? Si hubiera sido oral nada más, hubiera habido mucha confusión. Si fuera una comunicación no verbal y personal, un mal uso de recursos. Y la otra forma de comunicación que tenemos como seres humanos es la comunicación escrita. ¿No es así? La comunicación escrita. Esta comunicación escrita, que solo, dicho sea de paso, solo tenemos los seres humanos, es la forma de comunicación más segura, más confiable. ¿Por qué? Porque no tienes que depender de la interpretación del oyente, no tienes que depender del teléfono malogrado, porque puedes ir directo a la fuente. ¿Quién lo escribió? Ahí están sus palabras registradas, ahí están. Ahora es una cosa importante conocer la gramática y conocer el idioma y conocer eso es importante para entender el mensaje, el contexto y todo lo demás y un montón de otras herramientas que vienen con eso. Pero la comunicación escrita es la más confiable del ser humano. Entonces, si Dios le va a comunicar un mensaje a los seres humanos, ¿qué tipo de comunicación crees que va a utilizar? La comunicación escrita, porque es la más confiable. Si tiene un mensaje que es tan importante que de él depende el destino eterno del ser humano, creo que va a utilizar un medio confiable. Y esta es la comunicación escrita, es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es importante tener un libro. Es la palabra escrita. Podemos ir a la fuente. Si tenemos disputas acerca de quién dijo y quién lo dijo y cómo lo dijo, qué significa, podemos ir y podemos hablar en el texto y podemos, esto es lo que dice. Es importante entonces. Ahora esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿qué hace a la Biblia única? ¿Qué la separa del resto? ¿Qué es lo que hace a la Biblia diferente, singular? Bueno, hay algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. No sé qué otro libro se tomó 1500 años en ser escrito. La Biblia obviamente es un conjunto de libros, escrita en un periodo de 1500 años, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y griego koiné en el Nuevo Testamento, por más de 40 autores con diversos trasfondos, de los cuales la mayoría ni se conocían unos con otros. Y sin embargo, cuando ponemos esos factores uno al lado del otro, es poco probable pensar que el resultado de esos factores sería un libro, un solo libro, con un solo mensaje de principio a fin. Después, o sea, hagamos esto, hagamos la prueba, ¿no? 20, vamos a decir ni siquiera 40 autores, vamos a hacer 10 nada más. 10 personas, selecciona 10 personas y le escribe algo acerca de Dios. Personas que viven en el mismo país, es más, incluso pueden ser amigos, ¿no? Si le dices a 10 personas en tu entorno el día de hoy, escribe algo acerca de Dios para el día de mañana y lees esas 10 cosas que han escrito esas 10 personas, ¿crees que vas a tener un solo libro con una sola narrativa, con un solo personaje principal, con una continuidad y armonía sin contradicción los unos entre los otros de principio a fin? Lo más probable es que vas a tener 10 historias diferentes. Y sin embargo, con la Biblia, tienes una sola historia, sin contradicción entre ella, con un solo personaje principal, de principio a fin, el plan de Dios para la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Una sola, es increíble. Y ni siquiera hemos hablado de profecías, ni siquiera hemos hablado acerca de cuántas veces y cómo ha sido copiada y transcrita la Biblia, cómo podemos saber que lo que tenemos hoy es lo que teníamos en los manuscritos originales, que dicho sea de paso podemos saber. Tenemos más del 99% más o menos de precisión de los manuscritos originales de los más antiguos que tenemos. Entonces es alucinante que ningún otro libro de la historia del ser humano se compara con la Biblia. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Nunca la Biblia ha sido cuestionada
por hablar mentiras, nunca. Ojo, si han habido momentos en donde la humanidad no ha tenido toda la información y por eso ha dicho, la Biblia dice mentiras. Pero pasan unas décadas y sale nueva información y se dan cuenta que la Biblia siempre estaba diciendo la verdad. Como por ejemplo sucedió con Poncio Pilatos. Por muchos años la gente decía, Poncio Pilatos, esa persona no existió jamás porque no había evidencia. No había evidencia de que hubiera existido jamás un Poncio Pilatos. Entonces, no, la Biblia es un libro de fábulas, cuentos, mitos, porque ese Poncio Pilatos nunca existió. Hasta hace unos años atrás, hace un par de décadas atrás, que fueron a la ciudad de Cesarea Marítima, encontraron un teatro, un anfiteatro, unos militares en un helicóptero hace solo unas décadas, en Israel, estaban pasando y habían unas dunas ahí en lo que hoy día conocemos como Cesarea Marítima, unas ruinas, estaban tapadas por arena. Y de pronto, a través de ciertos cambios, porque cuando Israel regresó a su nación, a partir de 1948 hicieron los cambios estructurales, y cerraron unos ríos, unas represas, y eso hizo que la sedimentación que llegaba a Cesarea Marítima parara y la arena comenzó a disminuir, la sedimentación comenzó a disminuir y se comenzaron a ver ciertas cosas. Y entonces pasaron por un helicóptero unos militares y vieron algo como una herradura que les parecía una formación que no podía ser natural. Entonces se dieron cuenta, ahí hay algo, fueron a revisar, encontraron un teatro. El teatro de Cesarea Marítima, y cuando fueron a revisar los arqueólogos este teatro, encontraron que habían ciertas piedras que eran como los respaldares de los asientos donde está sentado, y detrás de cada una de estas piedras había una inscripción para una persona importante. Una de estas piedras decía, Poncio Pilato, el prefecto de Judea. Y toda la gente que decía, la Biblia, no, se tragaron sus palabras. Entonces, nunca la Biblia ha sido encontrada como un libro de engaño. Nunca la Biblia ha sido encontrada como un libro que comparte mentiras. Todo lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de historia, pero todo lo que la Biblia dice en cuanto a ciencia y en cuanto a historia es verdadero. Entonces, es alucinante, nada más se le compara. Nada más se le compara. Entonces, no sé si has notado de repente, pero es algo que me apasiona porque muchas veces la gente lo critica, pero no ha considerado el otro lado del argumento. Tú sabes, mucha gente critica porque solo ha sido alimentada con un lado del argumento. La Biblia está llena de contradicciones. La Biblia está llena de cuentos y fábulas y mitos. La Biblia está llena, pero nunca han escuchado el otro lado del argumento. Y cuando escuchan este tipo de historias como las que te acabo de contar, dicen, yo no había escuchado eso. ¿Te das cuenta? Pablo dice, ustedes no solamente tomaron nuestras palabras como ideas de hombres, sino como lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Podemos confiar en la Biblia, podemos confiar en la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Pero el punto que yo iba a compartir era acerca de la potencia de la palabra de Dios. Esto solamente ha sido una introducción para hablar cómo la palabra de Dios tiene una potencia especial en nuestra vida, un poder en nuestra vida. Bueno, mira la frase final del versículo 13. Dice, y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Esta palabra actúa en ustedes, está haciendo algo. Es cierto que muchas personas pueden criticar o atacar tu confianza en la Biblia, pero nadie puede negar su efecto en tu vida. Nadie lo puede negar. Como la palabra de Dios, mientras que vas conociendo la Biblia, vas conociendo la palabra de Dios, vas conociendo quién es este Dios que dio este mensaje en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuál es su plan, cuál es su propósito para tu vida, cuánto te ama. ¿Cuánto ha dado todo por ti? Cuando comienzas a conocer estas verdades, estas inevitablemente comienzan a transformar tu corazón, comienzan a transformar tu vida de adentro para afuera. Entonces nadie puede criticar el efecto que tiene la palabra de Dios en tu vida. Pero para que la Biblia tenga un efecto en tu vida necesitan haber ciertas condiciones. La Biblia no va a tener un poder en tu vida increíble, transformativo. La Biblia no va a tener ese poder que decimos que tiene, a no ser que se reúnan ciertas condiciones en tu vida. Quiero que veas otra vez el versículo 13. Te prometo que vamos a ir más rápido. Dice otra vez, nunca dejamos de darle gracias a Dios. Dice que cuando, ahí está la primera palabra, recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no, ahí está la segunda palabra, consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Y la tercera y final palabra es, tomaron lo que dijimos como la palabra de Dios.
tres verbos importantes para recibir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Recibieron, consideraron y tomaron. Okay, es súper importante. Si tú recibes nada más la palabra de Dios, qué chévere. Es lo que estás haciendo ahorita. Estás recibiendo la palabra de Dios. Estás exponiendo tus oídos, estás exponiendo tus sentidos a la palabra de Dios. Estás escuchando, recibiste. Hay personas que ni a eso llegan. Porque, oye, ¿quieres ir a la iglesia? No, gracias, no. Ni siquiera a eso llegan, ¿no? Es como, estás recibiendo, es bueno que recibas la palabra de Dios. Lo segundo que dice aquí es consideraron. Okay, hay una pequeña diferencia entre recibir y considerar. A veces va a pasar, y de repente te ha pasado, espero que no esta mañana, que estás aquí, pero no estás aquí, ¿sabes? Estás aquí físicamente, tu cuerpo, tú estás sentado en esa silla, pero tu mente y tu corazón está a 20 kilómetros de distancia, si no más. Estás pensando en qué voy a hacer mañana, que se va a acabar la predicación porque tengo que salir, después tengo que comprar unas cosas para el almuerzo, tengo que ir a la familia, mis hijos están en la escuela dominical. Estás pensando en 1000 cosas y no estás pensando en lo que Dios está diciéndote ahora. Entonces es recibir, pero luego es considerar. Considera, por eso oramos al inicio, Señor, queremos postrar nuestro corazón, queremos darte nuestra atención, porque no solamente queremos que la información pase a través de nuestro cerebro, sino que queremos considerarlo. Considera. Jesús, Dios le dijo a Isaías, en el libro de Isaías, le dijo, vengamos y razonemos juntos, le dice. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán hechos blancos como la nieve. Razonemos, pensemos, meditemos. Es considerar. Y lo tercero, no solamente es ser expuesto y recibir, no solamente es considerar, sino también es tomar. Dice, tomaron. Okay, y aquí el verbo es algo de hacerlo tuyo, hacerlo propio. Esto es mío. Okay, lo tomo. Cuando tomas algo y yo te doy algo, tomas. Tú lo tomas, lo acercas a ti, lo haces parte de ti. Tomaron. Y esto es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios si queremos recibir y ser expuestos a esta potencia de la palabra de Dios. Recibir, considerar y tomar. Tomar, hacerlo nuestro. Esto significa aplicarlo. Aplicarlo en tu vida. De nada te va a servir conocer un montón de versículos de memoria si no los aplicas. De nada te va a servir, sí, yo conozco lo que dice acá, yo conozco la doctrina de la revelación, yo conozco la soteriología, yo conozco la angelología, la demonología, yo conozco la teología sistemática, yo conozco todas estas cosas. ¿Y lo has aplicado en tu vida? ¿Estás viviendo lo que crees? Porque si no estás viviendo lo que crees, ¿qué crees que estás haciendo? Recibir, considerar y tomar. ¿Quieres la potencia renovadora, transformativa de la palabra de Dios en tu vida? Necesitas hacer estas tres cosas. Y justamente es la falta de estas tres cosas lo que nos hace estancarnos espiritualmente. Porque no estás recibiendo la palabra de Dios. De repente no has hecho una prioridad de venir a la iglesia. Venís cuando tienes tiempo, vienes cuando por ahí, si tengo un día libre por ahí. No estás recibiendo la palabra de Dios, no estás teniendo un tiempo personal con Él, no estás leyéndola en tu casa. No estás recibiendo. Lo segundo, quizás no estás considerando, quizás estás leyendo, pero de repente te ha pasado algo como me ha pasado a mí. Lees y dices, no entiendo, no estoy recibiendo nada. Bueno, estás considerando la palabra de Dios. Considerar significa observar, significa qué está diciendo el texto, quién lo dijo, a quién lo dijo, cuál es el contexto, qué está sucediendo en este texto, cuáles son los personajes principales, cuáles son las ideas que son compartidas aquí, qué está sucediendo, cuál era el contexto sociopolítico. Es considerar. Lo leemos como si estuviéramos leyendo el periódico nada más, ¿no? O como si estuviéramos en Facebook, ahora que podemos leer la Biblia en nuestros aparatos, ¿no? Hacemos esto nada más. Y lo mismo que hacemos en Facebook e Instagram lo hacemos con la palabra de Dios. Y después te preguntas por qué no estás recibiendo nada de Dios. No estás considerando. Y lo tercero, lo más trágico, es que quizá no lo estás aplicando. Tú te llamas cristiano, tú vienes a la iglesia, tú lees la Biblia, tienes tu tiempo devocional, pero no lo estás aplicando. Estás viviendo como un no creyente, estás viviendo como una persona que no conoce a Dios.
Pablo dice, ustedes le damos gracias a Dios, no nos cansamos de darle gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron el mensaje que les dimos, que es el mensaje de Dios, lo tomaron, lo recibieron y lo consideraron la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos listos para hacer eso esta mañana? Para recibir, para considerar, para tomar la palabra de Dios en nuestra vida. Ok, entonces vamos al versículo 14. En adelante, del 14 al 18 hay un segundo punto. Y el punto es no solamente potencia en la primera parte, sino que este segundo punto es resistencia. Resistencia. ¿Resistencia de quién? De los enemigos de Dios. ¿Qué nos ha contado el texto en esos versículos? No lo vamos a leer todo otra vez, pero dice algo así como que ustedes que recibieron esta potencia y esta palabra de Dios que actúa en ustedes, también encontraron resistencia. Personas que se oponen. Judíos que vinieron y los atacaron, sus propios compatriotas, porque, ojo, la iglesia en Tesalónica, la gran mayoría de los que formaban parte de esta iglesia eran gentiles, no eran judíos. Entonces, no solamente los judíos, los mismos griegos, las mismas personas que vivían, sus propias familias incluso. Tú sabes, oye, vas a ir a la iglesia otra vez, qué cucufato te has vuelto, oye, qué monse te has vuelto, oye, qué zanahoria te has vuelto. Oye, ¿qué te ha picado? ¿Qué bicho te ha picado? ¿Qué te ha pasado? Tú sabes, ese tipo de rechazo, de resistencia. ¿Qué, ya no vas a tomar? Oye, ¿qué tienes hoy? ¿Que ya no vas a probar esto? ¿Que ya no vas a venir con nosotros a la fiesta? ¿Que ya no vas a...? Hay resistencia, hay oposición. Tienes que saber que cuando sea que nosotros comenzamos a hacer lo que hemos dicho hace un momento, de recibir, considerar, tomar la palabra de Dios y disfrutar de esos beneficios, del poder de la palabra de Dios actuando en nuestra vida, vamos a encontrarnos con resistencia. Vamos a encontrarnos con oposición. Van a haber personas a quienes no le va a gustar lo que estás haciendo por Dios. Van a haber personas que van a criticarte por seguir a Dios, por venir a la iglesia, por leer tu Biblia, por ser un seguidor de Jesús. Y está bien, porque lo que tienes que saber es que la resistencia genera resistencia. La resistencia en oposición genera resistencia en fuerza. Les contaba a los jóvenes en la conferencia de este jueves pasado acerca de mi hijito Isaac. Y lo mismo hicimos con mi hija Macy cuando tenía meses de edad. Los primeros meses de vida de un bebé son muy importantes por muchas razones, pero una de las cosas es que tienen que desarrollar estos músculos que sostienen su cabeza. Y para hacerlo hay ciertas cositas que les pueden ayudar, que les ayudan. Por ejemplo, los ponemos boca abajo por cortos periodos de tiempo con supervisión. Los ponemos boca abajo y ellos no tienen la fuerza para moverse todavía, entonces están ahí luchando y no les gusta porque tienen que mover su cabeza y hacer esfuerzo y no puede ser. Y el otro día juré que pude escuchar a Isaac diciéndome algo así como que papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Que no me amas acaso? ¿Por qué me dejas pasar por esto? ¿No? Yo lo escuché verbalmente, él me dijo eso, sí, 2 meses tiene, yo lo escuché. Obviamente no algo así, ¿no? Pero es esa resistencia la que genera esa fortaleza, esa resistencia. Es justamente porque le amo que permito que pase por esa lucha, ¿verdad? Porque si yo con todo mi corazón yo quiero sacarlo de ese sitio, ¿verdad? Yo no quiero que sufra. Pero si yo no permito que pase por esa resistencia, entonces no va a poder levantar su cabeza. Y si no puede levantar su cabeza, no va a poder sentarse. Y si no puede sentarse, no puede gatear. Y si no puede gatear, no puede caminar. Y si no puede caminar, no puede correr. Y si no puede correr, no puede saltar. Y si no puede saltar, va a estar sentado toda su vida boca abajo. Entonces es justamente porque le amo que le dejo pasar por esos momentos. Y no está solo. Yo lo estoy observando todo el tiempo. Él quizá no me ve, pero yo lo estoy viendo. Y cuando sea demasiado para él, yo lo voy a cargar. Pero luego va a haber otro momento donde lo voy a volver a poner boca abajo. Y lo voy a estar observando. Y así se va generando esa fortaleza. Entonces lo que tienes que saber acerca de la oposición es que esta resistencia genera
resistencia. Dios permite que pasemos por estas cosas para generar carácter en nosotros, para crecer en nosotros, para desarrollar ciertas cosas que de otra forma no desarrollaríamos. Entonces, estos creyentes pasaron por persecución. Y así pasó Pablo, así pasó los profetas, así pasó Jesús también. ¿Sí? Ahora, quiero que vayas al final del versículo 18. Dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. Pero ¿qué dice? Satanás nos lo impidió. Ese Satanás, qué malcriado, nos lo impidió. Oh, qué fracaso, no pudimos regresar. Pero, ¿qué hizo Pablo? Ok, no puedo ir, pero voy a encontrar otro camino. ¿Y qué hizo Pablo? Les escribió una carta. Entonces Satanás dice que le impidió. ¿Cómo le impidió? No sabemos. Pablo ha hablado en otra epístola acerca de su enfermedad. Tenía una enfermedad corporal, no sabemos de qué se trataba. Algunos creen que tenía algo que ver con su vista y con malaria y qué sé yo. No sabemos exactamente, pero Pablo cuenta y dice, yo tenía un emisario de Satanás que fue enviado ahí para golpearme, para mantenerme humilde. Y no sabemos si es lo mismo, pero de alguna manera sabemos que era Satanás oponiéndose a lo que Pablo estaba tratando de hacer para la gloria de Dios. Lo que nosotros necesitamos entender acerca del fracaso, ¿verdad? Fracaso, a veces fracasamos. Pablo fracasó en ir otra vez a Tesalónica, pero él no terminó ahí. Él no se dio, no puedo ir, bueno. Él fue, pero en carta. Él escribió una carta y les comunicó lo que tuvo que hacer. Entonces, quiero que veas esto. Satanás quiso prevenir a Pablo de ir a Tesalónica. Pero como todo lo que hace Satanás es visto por Dios y Dios es soberano, entonces incluso lo que hace Satanás para distraernos o para hacernos fracasar, Dios lo puede usar para bien. Porque si Satanás no hubiera impedido que Pablo vaya a Tesalónica, muy probablemente tú y yo no estaríamos esta mañana leyendo esta carta. Tienes que aprender a ver el fracaso de otra manera. Porque su fracaso regresó o resultó en un libro de la Biblia. ¿Qué cosas hay en tu vida que tú dices, no, esto ya fue, no, ya fracasé, no, ya Satanás me impidió, no, ya no puedo, y te das al desánimo? A veces el fracaso es necesario para experimentar la victoria. Entonces, lo que dice en el versículo 19, y este es el tercer y final punto. El tercer punto es herencia. El primer punto era potencia, el segundo punto es resistencia, el tercer punto es herencia. Herencia, mira lo que dice el 19. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, sí. Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Otra traducción ahí en el 20 dice, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo está diciendo aquí que algo que lo llenaba de gozo y de anhelo era saber que ellos, los creyentes de Tesalónica, eran su corona, eran su herencia. Qué loco. Cuando hablamos acerca de herencia, y si los músicos están por ahí, pueden ingresar para que me acompañen en esta parte final. Pero cuando hablamos acerca de herencia, estamos hablando de un testamento, ¿no? Un testamento. Para que haya una herencia, típicamente hay un documento que lo regula y este es un testamento. Pero para que la herencia sea efectiva, tiene que haber una muerte, ¿verdad? Mientras que no haya una muerte, no puedes recibir tu herencia. Ahora, nosotros sabemos que ha habido una muerte en la familia. ¿Quién murió? Jesús. Jesús murió, ¿verdad? Jesús murió. Y entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos una herencia que puede ser efectiva el día de hoy, ¿verdad? Porque Jesús ya murió y resucitó. Es más, no solamente te lo digo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 13. Dice, dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
La herencia de Dios, la herencia que Dios tiene para ti, no solo es en el cielo, en su presencia. No tienes que esperar llegar a la presencia de Dios en el cielo al final de tu vida para disfrutar de la herencia que Dios tiene para ti. En el Salmo 27 dice: yo hubiera desmayado si no hubiera creído que Dios puede bendecirnos aquí en la tierra. Y no solamente lo dice el Antiguo Testamento. Pablo dice en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está en el pasado, dice: bendito sea Jesús que nos bendijo. No dice que nos bendecirá, que nos bendijo. De eso se trata el libro de Efesios. De hacernos ver a los creyentes que hay una cantidad inmensa de recursos a nuestra disposición de parte de Dios, que son nuestros gracias a esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. No tienes que esperar al cielo para caminar en el favor de Dios. No tienes que esperar al cielo para caminar en la bendición de Dios. No tienes que esperar al cielo para caminar en el gozo, en el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Puedes disfrutar de esto hoy. Pero ¿cuántos creyentes están esperándolo aún como si fuera algo lejano? Tú puedes tenerlo hoy. Sin embargo, mientras que hay mucho que está disponible a nuestra disposición el día de hoy, también hay una parte de nuestra herencia que la recibiremos en el cielo. También hay una parte de nuestra herencia que disfrutaremos cuando estemos en su presencia. ¿Qué será eso? ¿Cuál será nuestra recompensa? No estamos hablando de entrar al cielo. Estamos hablando de lo que recibiremos cuando lleguemos. ¿Cuál será nuestra herencia? Nuestra recompensa. Pablo dice aquí, versículo 19, ¿cuál será nuestra orgullosa recompensa? Y quiero que mires esa palabra: y corona, al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese. Míralo bien. ¿Cuál será nuestra corona cuando estemos en la presencia de Jesús? ¿Qué dice al final del 19? Son ustedes. La palabra corona aquí, en griego, que es el idioma donde se escribe el Nuevo Testamento, hay dos palabras para traducirse como corona. La primera es diadema, que habla acerca de una corona de realeza, una diadema. También es una palabra que se ha usado en el español, ¿no? Una corona de realeza, una corona de oro con diamantes, una diadema. Pero la segunda palabra que hay en el griego es la palabra Stéphanos. Stéphanos. Y esta es la corona que se le daba como un premio a un atleta. Esta es esa corona como de laureles que se le daban a los que ganaban una competencia. Era una recompensa que se habían ganado por su desempeño. La palabra que usa Pablo aquí para decir corona en el griego es la palabra Stéphanos. No está hablando de esa corona, diadema, de tu lugar en el cielo. No nos podemos ganar un lugar en el cielo. Eso ya fue, ya tienes una diadema, porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Y si tú has puesto tu fe en Él, tú vas a ir al cielo gracias a su favor, a su mérito. Nada de lo que tú puedes hacer puede llevarte al cielo, excepto poner tu fe en Jesús. Él es quien nos da esa diadema. Ok, pero esta no es la palabra aquí, es la palabra Stéphanos, que es la palabra de una corona de recompensa. Entonces, ¿qué vas a recibir? ¿Cuál va a ser tu recompensa? Va a ser, dice, son ustedes. Ustedes. ¿Cuál será tu recompensa en la presencia de Dios? Todas aquellas personas a quienes impactaste con el mensaje del Evangelio. Todas aquellas personas a quienes le compartiste acerca de Jesús y perseveraron en el Evangelio. Todas aquellas personas a quienes tu influencia, tu ejemplo, tus palabras, tu manera de vivir, tu manera de tomar el sufrimiento, tu integridad, tu gozo en la dificultad, esas personas que impactas a tu alrededor, ellos serán tu corona. Pablo dice: ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo, ustedes son nuestra alegría, nuestra gloria.
Y dicho sea, ya que estamos hablando acerca de herencia, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes una compañía y tienes hijos, cuando estos crezcan, podemos decir que van a tener un trabajo, ¿no? El negocio familiar. Y claro, vamos a esperar a que haya esa muerte para recibir la herencia, ¿verdad? Pero mientras tú estás con vida, ellos tienen trabajo. Ellos tienen trabajo, no tienen que esperar a que te mueras para recibir esa herencia, pueden comenzar a disfrutarlo ya. Somos hijos de Dios, dice la Biblia. Y hay un negocio familiar. El de salvar almas. El de compartir con otras personas. Y lo increíble acerca de Jesús es que Él murió pero resucitó. Y hemos dicho, mientras tengas vida, ellos tendrán trabajo. Y Jesús tiene vida, así que tú tienes trabajo. Compartir con los demás. Ese es el negocio familiar del reino de Dios. Es invertir en los demás, es compartir a los demás, es hablar a los demás, es invitar a los demás. La próxima semana invita a alguien a la iglesia. Trae a alguien contigo. Si de los pelos, no, mentira. Trae a alguien contigo. ¿No? Invíteles a almorzar después, no sé. Invita a alguien, comparte con alguien. Porque muy probablemente esa persona puede ser tu corona. No para ganarte el cielo, ya hemos dicho. Pero esa recompensa final, cuando estemos en la presencia de Dios, el libro de Apocalipsis dice que nosotros, esto es increíble, tiraremos nuestras coronas a sus pies en señal de adoración. Quiero que captes esto. Esas coronas no van a ser para nuestra gloria. Esas coronas, oh, mira mi corona. Oh, mira cuántas coronas tengo. Oh, yo compartí con más personas que tú. Oh, mira. Esas coronas, dice, nosotros postrar. Eso será lo que tú podrás postrar a la presencia de Dios, diciendo, Señor, tú recibes la gloria. Yo no sé tú, pero yo quiero tener algo que dar cuando esté en su presencia. Yo no quiero llegar a su presencia con la justa llegué, ¿no? Señor, aquí tienes una hojita. Yo quiero tener algo que dar. Y para hacer eso necesitas servir a Dios. Cada cosa que haces aquí en la iglesia, cada parte de tu servicio voluntario al Señor, por más grande o pequeña que sea, impacta a otra persona. Es tu gloria, pero es el motivo de tu adoración a Dios también. En última instancia, le damos nuestras coronas a Jesús porque lo que Él hizo por nosotros. Le damos a Él nuestro estéfano, nuestra corona de recompensa, porque Él nos dio nuestra diadema, nuestra corona que no merecíamos, el estar en su presencia.